Saludos, ingeniero Wilner Cuenca, compañeros de base de datos cuarto B de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. Nosotros somos el grupo número 3, ¿sí? Y teníamos como proyecto, ¿sí?, el siguiente: análisis, diseño e implementación y gestión de un sistema de base de datos para automatizar los procesos de un sistema de consultorio médico, ¿sí? Los integrantes de este grupo son los siguientes. ¿Quién les habla? Oscar López, Ángel Zumba y Alex Olórzano. El profesor Wilner Cuenca, en el periodo octubre 2016 a febrero 2017. El tema de nuestro proyecto, como anteriormente se los decía, caso de estudio de este proyecto fue un estudio genérico y específico, ¿sí? La justificación del tema fue muy esencial para el desarrollo de este proyecto, ya que necesitamos la participación de la doctora Carla Rengifo, que era la propietaria de este consultorio médico ubicado aquí en la ciudad de Puerto Viejo, en el sitio Florón número 1. ¿Sí? La doctora nos especificaba de que los registros que se llevaban en este consultorio médico eran mediante anotaciones en cuadernos, lo cual era muy tedioso para la secretaria. Por lo tanto, nosotros decidimos trabajar en este consultorio médico para nuestra evolución en lo que es desarrollo de base de datos. El sistema de gestión de base de datos que se desarrolló, ¿sí?, fue en SQL Server 2014, ¿sí?, de Microsoft. Y ahora le voy a dar un poco sobre la justificación de esta plataforma. Se dice que el SQL Server 2014 tiene una ventaja muy principal, ya que posee índices columnares, ¿sí?, y esto nos permite llevar una organización adecuada. Luego, una de las características más importantes es que esta edición es muy utilizada por empresas pequeñas y para programas básicos, por lo que nos sirve a nosotros en este periodo. Ahora la parte que me tocaría explicar es acerca del análisis de los requerimientos de automatización, ¿sí? Bueno, necesitamos para este proyecto 6 tablas, de las cuales vamos a describir sus siguientes atributos. Se necesita registrar la información del paciente, la cual sería carnet, nombre, apellido, sexo, teléfono, dirección, edad, peso, altura, adicción y traumas. Eso sería la tabla paciente. Luego, el paciente podrá reservar un turno para una cita médica, ¿sí? Del turno se podrán obtener los siguientes datos, que sería código de turno y horario. El paciente también podrá preinscribir medicinas, la cual correspondería también a otra tabla, que sería la tabla medicinas, la cual tendría código de medicina, nombre y tipo. El paciente tendrá la posibilidad de realizarse cirugías, ¿sí? Y la tabla cirugías tendrá como columnas código de cirugía, nombre y tipo. El paciente podrá realizarse exámenes también, ¿sí? Y esta tabla de exámenes tendrá las siguientes columnas, que serían código de examen, nombre y observación. El paciente contará con un registro de diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico tendrá la siguiente información, que sería código de enfermedad, nombre y tipo de enfermedad. En lo que respecta a las restricciones de entidades, ¿sí?, tenemos 5 pasos, lo cual sería que los pacientes podrán reservar un turno de atención si este se encuentra disponible en la fecha deseada, de los cuales también se necesita registrar la fecha de reservación. Segundo, los pacientes podrán realizarse varios exámenes, por lo cual se deberá registrar la fecha en que se realizó el examen y su valor correspondiente, es decir, al examen. Tercero, los pacientes podrán realizarse varias cirugías, por lo cual se necesitará registrar la fecha en que se realiza la intervención quirúrgica. Cuarto, los pacientes podrán tener un registro de enfermedades donde se indique tanto su fecha de inicio, ¿sí?, como su fecha de fin. Los pacientes podrán recibir varias prescripciones donde se señalará la fecha, la cantidad de medicinas y la observación de las medicinas. El final de esta parte teórica sería la delimitación del trabajo, lo cual corresponde a lo que vamos a hacer en el proyecto. Se piensa implementar en el sistema de gestión de base de datos del consultorio médico los siguientes procesos: tanto el registro de datos informativos de los pacientes, registro de las citas o turnos, registro de exámenes, registro de cirugías, registro de enfermedades, registro de prescripción de medicinas, ¿sí? Y realizaríamos las siguientes consultas: consulta tanto de los diferentes datos de los pacientes, consulta de los diferentes turnos o citas que realiza el paciente, consulta de los diferentes exámenes de los pacientes, consulta de las diferentes cirugías del paciente y también las consultas de diferentes enfermedades de los pacientes. Finalmente también la consulta de la prescripción de medicinas de los pacientes. Saludos, mi nombre es Alex Olórzano y yo voy a hablar sobre lo que son los esquemas. Y en este caso tenemos el esquema conceptual.
Y el modelo que elegimos fue el modelo entidad-relación y lo realizamos en un software online llamado Draw.io. Y podemos observar que en este esquema tenemos nuestras entidades con sus respectivos atributos y a su vez están relacionadas con otras entidades y también tienen sus respectivas restricciones. Este esquema lo que nos va a ayudar principalmente va a ser a comunicarnos o interactuar con el cliente, ya que después de esto vamos a tener que solucionar el problema de que las relaciones no tengan atributos. Y bien, ahora continuamos con lo que sería el esquema conceptual detallado. Y la principal diferencia que podemos notar con el esquema conceptual de alto nivel es que las relaciones ahora ya no deben tener atributos. Lo que se ha hecho es convertir a las relaciones que tenían atributos en nuevas entidades. Y también lo que podemos evidenciar es la aparición de los identificadores compuestos, ya que estos en el sistema van a quedar como nuestras claves foráneas. Y ahora el paso que continúa es construir nuestro esquema lógico. Este va a ser un poco más corto, ya que se constituye solo del nombre de la entidad y sus atributos. Aquí podemos identificar de una vez los que serán claves primarias, los que serán claves foráneas y los que estarán compuestos de varios, es decir, que serán claves primarias y claves foráneas a la vez. Como podemos ver en la entidad receta, recibe receta, realiza examen y tipo de diagnóstico. Estos tendrán identificadores compuestos. Y ahora continuando con las tablas de instancias, podemos ver que a cada una de las entidades le va a corresponder una tabla. En este caso tenemos la que sería paciente. Y podemos observar también que los atributos se convierten ahora en columnas. Y estas columnas a su vez tienen algunas especificaciones, como serían el tipo de dato, la longitud, si puede quedar nulo, si debe ser único, si es clave foránea, si es clave primaria. En el caso de que fuera clave foránea, también tendríamos que llenar los datos que serían nombre de relación, columna de referencia de clave foránea, la tabla de referencia y onUpdate, que sería si va a permitir o no que se actualicen los datos, y el onDelete para permitir o no si se deben eliminar los datos. También vamos a dar aquí una descripción sobre los datos que se van a llenar en cada una de las columnas y una muestra que sería un ejemplo de cada una de las columnas. Como podemos ver en las primeras tablas no son tan complicadas por lo que no tienen clave foránea, pero en las de más adelante podemos ver que estas ya tienen y necesitamos llenar los campos correspondientes. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Zumba y a continuación voy a explicar cómo implementar nuestro proyecto en la base de datos. Para esto tendremos que ir a nuestro gestor de base de datos, entramos, creamos una nueva base de datos, con esta sentencia la ejecutamos y se ha ejecutado correctamente. Le hacemos uso mediante esta sentencia, la ejecutamos y está utilizando. Para crear una tabla en esta nueva base de datos tenemos que utilizar CreateTable paciente, en la cual utilizamos todas las características que tenemos de nuestra tabla de instancias. Como ustedes pueden ver, tenemos carnet, nombres y carnet, nombres. Utilizamos todo tipo de datos, la longitud de cada uno de estos tipos de datos. Para declarar, cada tabla tiene su clave primaria. Para declarar una clave primaria, lo que tenemos que hacer es se la puede declarar mediante columna o mediante tabla. En este caso la declaremos mediante columna. Para eso tomamos la restricción constraint, el nombre y el primary key. De esta manera estamos declarando a nivel de columna. Y los atributos
se le declara el nombre del atributo, el tipo de dato y la longitud, y esta si esta puede ser, no puede aceptar valores nulos, o puede ser por default, o puede ser valores únicos. Una vez puesto toditos los atributos y su tipo de datos, longitud y sus características, le ejecutamos y de esta manera creamos la tabla y se ha ejecutado correctamente. Lo mismo hacemos con los siguientes, que sería paciente, la seleccionamos y la ejecutamos. Lo mismo hacemos con lo que es el diagnóstico, la seleccionamos y la ejecutamos. Todas estas tablas son parecidas a las primeras, debido a que todas las claves primarias le estamos declarando a nivel de columna. Ejecutar y examen ejecutar. Turno. Ya. Aquí tenemos una tabla en cual ya existe. Tenemos que registrar una clave foránea, donde se va a registrar una clave foránea. Para lo siguiente pero y aquí también, como decimos, toda tabla tiene que tener un código, una clave primaria. Pero para poder realizar esta tabla, tenemos que realizar la tabla primaria mediante tabla. Es decir, porque esta tabla va a tener, su código va a ser fecha, carnet y código de examen. Entonces, para poder declarar esta tabla, tenemos que declarar los atributos fecha, el tipo de dato y no null, el valor, el tipo de dato y la longitud, carnet, el tipo de dato y su característica, y código. Esta de aquí tiene que ser lo mismo que del paciente, el carnet, la misma longitud que el de carnet. Como ustedes pueden ver, en carnet tenemos carnet 10. Tienen que ser la misma longitud que el tipo de dato. Y por lo tanto, el código del examen también tiene que ser lo mismo. Entonces, para declarar una clave primaria aquí, esto no se le puede realizar mediante columna, sino mediante tabla. ¿Cómo la realizamos? La realizamos de la siguiente manera. Constraint, el nombre, el primary key le decimos que va a ser fecha, ponemos una coma, el carnet, como ustedes pueden ver, carnet, ponemos una coma y el código. De esta manera nosotros declaramos una clave primaria a nivel de tabla, es decir, esta sería nuestra clave primaria, en la cual de donde obtenemos los valores de carnet, de código. Estas son claves foráneas. Por lo tanto, como son claves foráneas, tenemos que hacer referencia a qué tabla pertenece, en la cual lo hacemos con constraint clave foránea examen paciente. La clave foránea de carnet se hace referencia a la tabla paciente donde el atributo carnet. Esta puede ser actualizada de forma automática. El que es de forma automática, es decir, si se actualiza, se actualiza aquí también, pero no se puede eliminar. No permite la eliminación de la eliminación. Y lo mismo hacemos con la siguiente, que sería código de examen, que es la clave foránea. Decimos que pertenece a la tabla examen del atributo código E. Y lo mismo, podemos actualizar y no nos permite eliminar. De esa manera crearemos una tabla con claves foráneas y la ejecutamos, como ustedes pueden ver, comandos correctamente. Le ejecutamos lo siguiente. Este de aquí también es lo mismo que la tabla anterior, una clave primaria que consta con dos claves foráneas y la clave de fecha que conformaría en la clave primaria. Asimismo, decimos de dónde tomamos referencia cada clave foránea y la ejecutamos y ya correctamente la misma de acá. Ejecutamos la de aquí, ejecutamos y la de aquí, ejecutamos. Una vez realizado esto,
Para poder visualizar nuestro diagrama de base de datos, nos vamos a la siguiente base de datos. Vamos a proyecto, vamos a diagramas. No tiene, bueno, es porque no me lo crea. Entonces vamos aquí, nuevo diagrama de base de datos. Se demora. Ya, aquí ponemos agregar, 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 agregar. Como se puede visualizar, este sería nuestro diagrama de la base de datos, para la cual lo va a hacer un poquito más pequeño para poderlo visualizar. Vamos a ponerle en 50. Ya, como ustedes pueden ver, este sería nuestro diagrama de base de datos, donde tenemos una tabla paciente, tabla realizar examen, cada uno sus llaves foráneas, sus claves primarias. Como decir, aquí la clave primaria, como podemos ver en historial, podemos ver que la clave primaria lo conforman tres, que es carnet, código y fecha. Estas dos serían la clave foránea, que sería de diagnóstico y de carnet, de acá. De esa manera hemos creado una base de datos con sus respectivas tablas, y este sería el diagrama que se crea en la base de datos, cómo estaría estructurado nuestra base de datos. A continuación explicaremos cómo se inserta en cada una de las tablas. Ahora la parte que me tocaría explicar es acerca de la inserción de datos. El SQL utiliza la siguiente estructura, la cual utiliza la palabra reservada inserinto, luego el nombre de la tabla, que en este caso sería paciente, y entre paréntesis las columnas. Luego utiliza la palabra reservada values para poner los registros que queremos ingresar, entre comillas. Una vez subrayado esto, podemos ejecutar. Ya la ejecuté, por eso no voy a ejecutar por segunda vez, pero sí la voy a mostrar. Select aquí este asterisco significa que va a tomar todos los registros que tiene la tabla paciente. Entonces aquí ejecutamos y nos va a dar lo siguiente. Sería el registro que hemos ingresado. Posteriormente, así mismo también se hace en las siguientes tablas con la misma estructura, ¿sí? Insertamos, ejecutamos, ya está insertada. Luego le cambiamos el nombre, ya que sería medicina. Ejecutamos y podemos ver que también hace el ingreso. Podemos también, la siguiente, copiarla, ¿sí? Y vamos a la tabla diagnóstica, donde también tiene ingresado esto, ¿sí? Copiamos esto. Tenemos que ser muy precavidos al cambiar el nombre de las tablas, ¿sí? Vamos diagnóstico, ejecutamos la primera sentencia, una fila detectada, luego mostramos y nos da el ingreso. Como ya hemos copiado, vamos a la siguiente tabla, a la inserción de registro. Entonces copiamos el mismo, solo le cambiamos el nombre aquí, le ponemos cirugía. Listo, subrayamos la primera sentencia, ejecutamos una fila afectada. Entonces aquí ejecutamos y nos va a dar que tenemos el siguiente registro ya ingresado. Ahora en la tabla examen, así mismo se realiza. Copiamos aquí y copiamos el nombre de examen, ejecutamos, mostramos y nos muestra el ingreso. Ahora con la tabla turno. Le damos la primera sentencia, ejecutamos,
Luego mostramos y nos da el ingreso de la tabla turno, los registros de la tabla turno. Aquí hacemos el siguiente ingreso. En la tabla realiza examen. Podemos copiar el nombre de la tabla, ¿sí? Ponemos aquí, listo, ejecutamos esto, luego mostramos y nos va a dar los siguientes ingresos. Ahora con la tabla recibe receta, select, from, ingresamos esto, ejecutamos y mostramos. Ahí podemos ver los registros ingresados. Podemos copiar. Ahora voy a explicar acerca de la inserción de registros en la tabla cita. Entonces seleccionamos, ¿sí?, la sentencia y podemos... Luego aquí nos dice que la fila fue afectada, entonces vamos a visualizar los registros que tiene la tabla cita. Entonces aquí podemos ver lo que hemos ingresado acá arriba. De forma más rápida podemos, para culminar ya, insertar registros en la tabla realizar cirugía. Entonces ejecutamos y nos dice que una fila fue afectada. Entonces vamos a visualizar los registros que se ingresaron. Podemos copiar esta sentencia de aquí, ¿sí?, pegamos, cambiamos el nombre, ponemos el nombre de la tabla, realizar cirugía, entonces aquí seleccionamos y ejecutamos. Entonces aquí nos da los datos que hemos ingresado en la parte superior. Asimismo para la tabla historial. Primeramente ejecutamos para que se ingresen los datos. Una fila fue afectada. Podemos copiar también este código de aquí, lo pegamos aquí, cambiamos el nombre de la tabla, ponemos historial, ¿sí?, ejecutamos y podemos ver que los datos han sido registrados. Explicaremos cómo modificar una tabla. En este caso le vamos a modificar la tabla paciente. Como podemos ver, no existe un atributo denominado cédula. Ejecutamos, podemos ver el carnet, el nombre, el apellido, sexo, teléfono, dirección, edad, peso, altura, adicción y trauma, pero no tenemos el atributo de cédula. Para agregar una nueva columna en la tabla tenemos que utilizar esta sentencia: alter table paciente, añadir la nueva columna, que sería cédula, el tipo de dato y su longitud. La ejecutamos. Como podrán ver, comandos correctamente completados. La seleccionamos, la ejecutamos. Como podemos ver, carnet, nombre, apellido, cédula, ya nos agregó la cédula y tiene un valor de null porque no ingresamos tiene un valor de null. A continuación haremos otra actualización de tabla para poder ingresar, a ver si le ingresamos una cédula. Control V, aquí tendríamos que ya modificar la cédula. Pondríamos una coma y pondremos 1, 2, 3, 4 y ejecutar. Esto se debió a que tenemos el mismo código primario, le cambiamos por 1 y ahora sí nos debe permitir ingresar. Y filas aceptadas correctamente, seleccionamos select from, ejecutamos y como podrán ver ya nos registró la cédula. Ahora vamos a modificar el tipo de datos. Luego explicaremos cómo podemos modificar este tipo de datos, cómo podemos actualizar este dato. Ahora le voy a explicar cómo cambiar un tipo de dato, la longitud de un tipo de dato. Por lo tanto nos iremos por aquí. El comando para
La sentencia para realizar la modificación de un tipo de datos se la hace de la siguiente manera. Como podemos ver, la observación tiene una longitud de 200 y la queremos modificar, aquí estamos, a 100, lo que tenga una longitud de 100. Por lo tanto, la vamos a modificar. La ejecutamos. Lo mismo, ponemos un alter table, nombre de la columna, alter column, el atributo y su longitud. La ejecutamos y se ha ejecutado correctamente. Esto podemos ver, lo vamos a tablas, donde es recibe receta, damos clic derecho, diseño, y como podemos ver, aquí está. Observación, varchar nos ha cambiado el tipo de dato, una longitud de 100 y pero de esa manera cambiamos el tipo de dato de un atributo, la longitud de dato. A continuación explicaremos también sobre lo que es la eliminación de tablas. ¿Cómo se puede eliminar tablas? Bueno, ahora tocaría borrar las tablas, ¿sí? En este caso voy a eliminar una tabla y en otro ejercicio voy a eliminar 2 tablas. Para eliminar una tabla, primeramente vamos a visualizar lo que tiene la tabla cita, es decir, todos los registros de la tabla cita, y podemos ver aquí. Luego utilizamos la palabra reservada drop, que es eliminar, y también la table y el nombre de la tabla. Ejecutamos, ¿sí? Y nos dice que la tabla ha sido eliminada, los comandos se han completado correctamente. Si visualizamos de nuevo, nos vamos a dar cuenta que ya no existe una tabla, es decir, la tabla se ha eliminado. Luego vamos a visualizar los registros que tiene la tabla historial, ¿sí? Y vemos que aquí tiene registros. Vamos a visualizar lo que tiene la tabla realiza cirugía y podemos darnos cuenta que también existen registros. Para eliminar 2 tablas se utiliza la misma estructura, pero el nombre de cada tabla separado con una coma. Vamos a eliminar. Entonces eliminamos y nos podemos dar cuenta que han sido eliminadas las 2 tablas. Si ponemos visualizar nos va a dar un error. Si ponemos visualizar aquí, la siguiente tabla, nos va a dar un error. A continuación explicaremos cómo actualizar un dato dentro de una tabla, para la cual haremos el uso de update, que es una palabra reservada para actualizar datos. Lo siguiente que le sigue sería el nombre de la tabla, set, y el nombre del atributo. En este caso es nombre, que va a ser igual a Carlos. Aquí le corregimos, le vamos a poner Víctor. Como ustedes podrán ver, si le damos select paciente, ejecutar, tendrá Carlos Pérez, Carlos el nombre. Para poder, al momento de ejecutar esta sentencia, lo que hace es que modifica a todos los nombres por Víctor. Como ser, aquí tenemos Carlos. Al ejecutar esta sentencia nos dará Víctor aquí y Víctor acá. Ejecutamos y la seleccionamos y la ejecutamos. Como pueden ver, pasó lo que tenemos Víctor y Víctor. A continuación, como ahora hace un momento le dije que actualizaríamos esta parte de aquí, este null, por una cédula, en la cual para hacer lo siguiente tenemos que también hacer el uso de la palabra update. Así mismo decimos el nombre de la tabla, el atributo, que sería cédula, que va a ser igual a la cédula correspondiente. Pero para poder actualizar solo este campo que tenemos aquí, tenemos que utilizar el where, que nos permite actualizar solamente este campo, donde el carnet sea igual a lo siguiente, como ustedes pueden ver. O sea, esta sentencia va a actualizar todo aquí
solamente en cédula. Si la ejecutamos, podrán verlo. Se ha ejecutado, selección, y como pueden ver, hemos actualizado lo que es la cédula, un valor que tenía nulo. De esta manera podemos actualizar los datos dentro de una tabla. A continuación veremos cómo eliminar los datos en una tabla, para la cual haremos uso de delete from. El delete from elimina todos los registros existentes dentro de una tabla, como por ejemplo aquí tenemos, a ver, seleccionamos, tenemos un solo registro. Lo que haría el delete from turno, esta sentencia, es eliminar todos los registros existentes en la tabla turno. Por lo tanto, para demostrar esto, vamos a insertar, ejecutamos, insertamos y seleccionamos. Como podemos ver, hemos ingresado los 3 registros y ahora vamos a ejecutar el delete from para verificar que se eliminen todos los registros existentes. Ejecutamos. Nos dio un error. Esto se debe a que hay una clave que se está referenciando a esto, y es en la tabla cita. Es decir, la clave tenemos que eliminar donde se encuentra cita primero para poder llevar esto a cabo, por lo cual copiamos el delete from, ya, aquí. Ese error nos botó porque al principio en la tabla declaramos que no se puede eliminar. On delay no action, no nos permite eliminar, si eso no nos permite eliminar, ya que se encontraba registrado aquí. Por lo tanto, para poder eliminar tenemos que eliminar primero lo que es el registro para poderlo eliminar. Ejecutamos, ejecutar. Como podrán ver, ya lo hemos eliminado y por lo tanto podremos eliminar ahora sí correctamente. Primero seleccionamos para que se encuentre que, o sea, seguimos con los 3 registros. Ahora sí nos debe permitir eliminar. Ejecutamos y 3 filas de aceptados correctamente, y como podemos ver, hemos eliminado todos los registros existentes en la tabla turno. Ahora, ¿qué pasa si no para no poder eliminar todos los registros, solo necesitamos eliminar solo uno? Entonces, para eliminar solo un registro, utilizamos delete from tour where, donde el código sea 1, 2, 3. Pero como ya lo eliminamos, lo vamos a volver a insertar. Le ejecutamos, filas afectadas, las seleccionamos. Como podemos ver, es ahí. Ahora lo que le vamos a decir es que solamente me elimine el registro donde el código sea igual a 1, 2, 3, es decir, esta. Es decir, que se va a eliminar es esto. La ejecutamos. Ahora la seleccionamos y la ejecutamos. Y como podrán ver, se ha eliminado. De esta manera eliminamos los datos dentro de una tabla. Explicaré cómo realizamos consultas dentro de nuestra base de datos. Para realizar consultas lo hacemos a través de select from paciente. Esta es una consulta mínima para visualizar los datos que tenemos dentro de nuestra base de datos, mostrar todos los registros de la tabla paciente. La seleccionamos y podemos visualizar todos los pacientes que encuentran registrados en la tabla paciente. Para realizar la consulta de un solo paciente, donde queramos visualizar quien posee el carnet 8946288393, lo hacemos con el where. Esta nos está especificando que seleccionemos los datos del paciente donde el carnet sea igual a la cantidad antes mencionada.
En este caso nos debería votar este paciente. Como podrán ver, como se puede visualizar, el mismo carnet. La seleccionamos y la ejecutamos. Como hemos visto, nos ha votado solo un solo paciente que posee el carnet. Ahora, para visualizar, tenemos otra manera de visualizar. En caso de que no queremos que nos salga todos estos atributos que tiene el paciente, lo podemos hacer mediante select carnet, nombre. Esto es para poner un espacio, apellido, from paciente. De esa manera solamente visualizamos lo que es el carnet, el nombre más el apellido de la tabla paciente. La ejecutamos y la seleccionamos. Y como podrán ver y como se puede visualizar, tenemos el carnet, el nombre y el apellido separados, y como se puede visualizar, aquí nos sale una columna sin nombre. Para poner el nombre en una columna se lo hace mediante el hash. Como podemos ver, aquí nos sale sin nombre. Ahora vamos a ejecutar la misma sentencia, pero vamos a renombrar esta columna y lo vamos a poner con el nombre de paciente. Ejecutamos y como se puede visualizar, ya nos puso el nombre, nos renombró la columna que no tenía nombre. Ahora se llama paciente y donde podemos visualizar los nombres y los apellidos. Ahora vamos a visualizar también utilizando ahora con el where, y nos va a dar lo mismo. Nos va a renombrar la columna. La ejecutamos. En este caso también, como podemos ver, un solo paciente, y nos renombra la columna con la sentencia select carnet nombre, el espacio de esta manera, apellidos, hash, el nombre de la columna que vamos a nombre de la columna, from paciente, donde el carnet sea igual a la cantidad. Ahora vamos a seleccionar ahora vamos a consultar otro tipo, donde utilizaremos el OR. Para realizar esta consulta, lo que nos dará es, vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla paciente donde carnet sea igual a 89, 46, 28, 38, 91, o carnet sea igual a 89, 46, 28, 83, 92. De esa manera buscamos dos pacientes en caso de que existan. Lo ejecutamos. Como podemos ver, nos dio dos pacientes. Existen los dos pacientes, los registros de dos pacientes donde el carnet es igual al 89, 46, 28, 36, 91, o 89, 46, 28, 38, 92, que existen un registro en nuestra tabla paciente. A continuación, haremos una consulta de nuestros pacientes, del paciente, para saber qué paciente lleva un historial, para lo cual en esta sentencia utilizaremos, lo realizamos mediante el where, pero esta vez buscaremos todos los pacientes que tengan un historial. Esto lo haremos igual, buscando, dándole una dirección de carnet que sea igual al historial en su parte carnet. De esta manera buscamos solamente los pacientes que poseen un historial, la ejecutamos
Y como podrán ver, tenemos solamente registrados todos los pacientes que poseen un historial. Ahora vamos a visualizar todos los pacientes donde en específico, como por ejemplo todos los pacientes que un apellido, podemos poner queremos listar todos los pacientes todos los pacientes que tienen historiales de tal apellido. En este caso, en este caso ponemos la misma sentencia, pero en este caso le utilizamos el AND. ¿Qué nos está diciendo? Que seleccionemos paciente, paciente carnet, la dirección, el nombre más el espacio de apellido, renombrando la columna de paciente que tenga un historial, donde el paciente sea igual, donde el paciente tenga un historial, y además el apellido sea Zumba. Ejecutamos, la seleccionamos. De esta manera nos visualiza todos los pacientes que poseen un historial y que sean solo de apellido Zumba. También podemos poner Pérez, a ver si está bien escrito, Pérez, seleccionamos. Como podemos visualizar, también nos consulta Pérez, ya que estos solo existían dos registros de pacientes que poseían un historial. Ahora, en este caso, vamos a realizar otra consulta para saber todos los pacientes que poseen un turno y la cita. Es decir, vamos a consultar todos los pacientes que poseen una cita y su respectivo turno. Para esto haremos la utilización del Ignere Join, que nos permite unir tablas, en la cual tenemos la misma sentencia anteriormente mencionada, renombrando, pero en este caso ya ponemos que además nos va a consultar la fecha y el horario. ¿De dónde? Donde paciente renombrando P, Ignere cita en carnet, en la P, que es la dirección de paciente, sea igual al carnet de cita. Lo cerramos para que se ejecute. Lo primero que busque esto, lo cerramos y ponemos otra vez en unión con Ignere Join, un turno, lo renombramos en c.código, es decir, el código de la cita sea igual al código de turno. Es el código de turno sea igual al código de turno. De esta manera visualizaremos todos los pacientes que poseen una cita y un turno. La seleccionamos y la ejecutamos. Como podemos ver, nos visualizó todos los pacientes que poseen una cita en la fecha indicada y el horario y el turno. De esta manera visualizamos todos los pacientes que poseen una cita y el horario dentro de nuestra base. De esta manera realizamos nuestras consultas dentro de nuestro sistema de base de datos. Esto es lo que se refiere respecto a consultas. También la podemos realizar en cada uno de nuestras tablas, poniendo una sentencia mínima, nos dará aquí. Hemos utilizado las sentencias correspondientes que más se utilizan en nuestra base de datos.
Eso, eso es lo